Vale, ahora nos va a hablar la doctora María Narro del diagnóstico diferencial de la cojera, del PERTES, la epifisiolisis femoral proximal y la sinovitis transitoria de cadera. Bueno, primero gracias a Manuel y a la SOACOT por organizar esta reunión. Y nada, yo lo que quería un poquito con esta charla, aunque en el documento viene pues, sobre todo la patología de cadera, lo que quería es intentar dar 4 datos importantes, sobre todo para que en la práctica habitual podamos distinguir los motivos graves y los más corrientes o menos graves de la cojera, ¿vale? Es una alteración del patrón de marcha normal que se suele alcanzar a los 3 años de edad. Es uno de los motivos también más frecuentes de consulta pediátrica y ya todos sabéis que es un síntoma, no es un diagnóstico. Entonces tenemos que averiguar cuál es el origen de esa cojera, ¿vale? Hay múltiples causas de distintos tipos, las más habituales son las traumáticas, pero bueno, también tenemos que descartar como potencialmente graves para el paciente las ortopédicas, las infecciosas o las neoplásicas. Intentaremos un poquito desgranar toda esta tabla, ¿vale? Cuando nos viene un niño con cojera, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a los padres o al niño, si tiene capacidad de contarnos, cuándo empezó esa cojera, es decir, el tiempo de evolución, si lo relacionan con algún otro tipo de proceso intercurrente, pues una infección de vías respiratorias altas, una gastroenteritis, si los padres o los familiares han visualizado algún traumatismo, el niño cuenta algún traumatismo, o si ha empezado poquito a poco o un día de repente el niño empieza a cojear. Como factor principal hay que tener en cuenta la edad, porque eso nos va a orientar bastante para descartar ciertas patologías según el grupo de edad en el que nos encontremos, ¿vale? Además, nosotros tenemos la obligación de valorar, aparte de lo que nos puedan contar los padres o el niño, visualizar o explorar de forma inicial cuál es el desarrollo psicomotor previo, ¿vale? Es una causa rara, pero hay veces que parálisis cerebrales muy leves se pueden diagnosticar por un inicio de una cojera, los antecedentes traumáticos y descartar también los malos tratos, que son más frecuentes de lo que solemos pensar, o en pacientes que no tengan capacidad de comunicarse, que sean más pequeños o que tengan algún tipo de trastorno, ¿vale? Si han tenido alguna enfermedad previa y si es una cojera indolora o con dolor, ¿vale? Hasta el 20% según las series pueden cursar sin dolor. Si tiene relación con el ejercicio o no, si mejoran con los antiinflamatorios, si el dolor es más nocturno, sobre todo pues, para intentar de inicio orientar por dónde pueden venir los tiros. Y si el paciente tiene fiebre, ¿vale? Eso nos obliga a descartar un proceso más grave como puede ser una infección o procesos reumáticos o tumorales. Después de interrogar a la familia y al niño debemos primero observarlo, ¿vale? Hay que desvestirlo y ver las piernas enteras. Hay que buscar las asimetrías, algún dato que nos diga dónde puede originarse el dolor y también tenemos que saber que hay varios tipos de cojera, ¿vale? Hay que poner al niño a caminar en la consulta y la mayor parte pues, son cojeras antiálgicas, ¿vale? Porque el niño refiere dolor y entonces evita apoyar la pierna que le duele, pero también podemos encontrarnos pues, una marcha en Trendelenburg, por insuficiencia del glúteo medio, en el que hay que sospechar patología de la cadera, la marcha en estepaje, pues, enfermedades neurológicas, déficits de movilidad pueden dar una marcha en circunducción o una marcha en equino, pues bueno, también acortamientos del tríceps sural, otro tipo de enfermedades neurológicas, ¿vale? Ahora ya nos ponemos a explorar al niño, debemos buscar esos puntos dolorosos, porque claro, la cojera puede venir desde la columna lumbar, de la cadera a la rodilla hasta el pie, ¿vale? Entonces hay que palparlos, explorarlos, para intentar ir poco a poco estrechando el cerco y poder centrarnos en una articulación o en una zona concreta. Una vez que ya tenemos explorado y podemos sospechar pues, por una limitación del balance articular de la cadera, de la rodilla o por un punto doloroso en el pie, debemos proseguir el estudio para certificar nuestra sospecha diagnóstica, ¿vale?
Hay dos grandes grupos de pruebas que necesitamos pedir, que son las del laboratorio, sobre todo en pacientes en los que sospechamos una patología inflamatoria, infecciosa o tumoral, y luego la imagen en prácticamente la mayoría de pacientes que tienen una cojera, ¿vale? Siempre de primeras tenemos que realizar una radiografía simple que en ciertos casos, como puede ser la fractura de los primeros pasos o en fases iniciales del PERTES, pueden ser normales. Y siempre, como en cualquier práctica, en cualquier subespecialidad de la traumatología, siempre dos proyecciones. La ecografía es útil para distinguir si hay derrame articular. También podemos pedir una gammagrafía, que es muy sensible, pero no nos va a orientar mucho el diagnóstico en ciertos casos, ¿vale? Para descartar fracturas ocultas, osteomielitis. El TAC, sobre todo para patología pues, cortical, el osteoma osteoide, y la resonancia, que es muy sensible y muy específica, pero cuando ya hemos agotado cualquier otro tipo de prueba y no hemos encontrado una confirmación. Entonces ahora vamos a empezar un poquito con los diferentes bloques. Yo lo he dividido en edades porque me parece un poquito más didáctico, pero bueno. Que sepáis que la mayor parte de procesos que vamos a explicar se pueden dar en niños de diferentes edades y que, como todo en medicina, no es estanco, no es blanco y negro, y que bueno, esto lo que nos ayuda es a encontrar un poquito el camino inicial. En los menores de 3 años es bastante frecuente la artritis séptica, sobre todo en los más pequeños, ¿vale? Tiene una incidencia de entre 4 y 10 casos cada 100.000 niños y suele ser eso, entre los 2 y 6 años. Es muy importante diagnosticar las artritis sépticas porque son potencialmente letales para las articulaciones, ¿vale? Entonces eso es una cosa que no se nos puede pasar. Y sobre todo porque además, ya no solo para las articulaciones, sino que luego los niños pueden desembocar en una sepsis o una bacteriemia. Para eso, de forma inicial, a las artritis sépticas, aparte de explorarlos, pedirle la radiografía, pedirle una analítica, existen los clásicos criterios de Kocher que nos ayudan a ver que cuantos más criterios cumple el niño, más probabilidades tenemos de que el diagnóstico sea una artritis séptica. Suele ser una cojera que está asociada a fiebre y muchas veces a mal estado general del niño, ¿vale? Suelen tener una posición antiálgica y los niños más pequeños suelen estar irritables, un llanto que no cesa y que suelen inhibir la movilidad de la articulación. De forma habitual también encontramos la elevación de los reactantes de fase aguda y una ecografía con derrame. En esta situación lo que debemos hacer es obtener una muestra, ¿vale? Hay que hacerle una artrocentesis a la articulación y mandarla a estudio. Hay que mandarla a bioquímica y nos apoyará el diagnóstico de artritis séptica si tiene más de 50.000 leucocitos con un 75% de neutrófilos o una glucosa muy baja, ¿vale? Y también hay que mandarlo al GRAM. Esa muestra hay que mandar otra parte a cultivo de aerobios y anaerobios, pero sí que es cierto que dependiendo de las series, hasta 2/3 de los pacientes pueden tener cultivos negativos, ¿vale? Eso no nos va a descartar la infección, es mucho más importante los otros datos que tenemos del paciente, ¿vale? Y el tratamiento de una artritis séptica es de urgencia. Hay que hacer una limpieza de la articulación, puede ser por artroscopia abierta o con drenajes repetidos, ¿vale? El germen más habitual en la mayor parte de los grupos es el Staphylococcus aureus, habitualmente meticilin sensible, y bueno, dependiendo un poquito de la edad del niño, podemos empezar con uno u otro antibiótico, ¿vale? En eso no me voy a parar. Luego también podemos tener en pacientes menores pues, la osteomielitis, que es un paciente que tiene unos datos de infección pero que no tiene un derrame articular, ¿vale? Se suelen diagnosticar por resonancia, aunque dependiendo del tiempo de evolución de la osteomielitis se pueden ver en las radiografías, y hay que tratarlos con antibiótico intravenoso hasta que se normalicen los reactantes. Ahora habitualmente se utiliza una pauta corta de tratamiento intravenoso y más larga luego de oral. Hace falta operarlo si existe un secuestro óseo, un absceso o vemos que el paciente no mejora analíticamente con el antibiótico intravenoso. Luego ya otra causa más rara son las discitis, ¿vale? Que es muy sugestivo que el paciente que el niño no se quiera ni sentar, ¿vale? No tiene un cuadro muy florido, entonces son de difícil diagnóstico y la analítica al principio pues no nos ayuda porque suele ser bastante normal
y las radiografías, cuando está iniciando esta discitis, tampoco nos van a dar información. Entonces se precisa una alta sospecha y la realización de una resonancia, ¿vale? Suelen evolucionar bien con antibiótico intravenoso y con antiinflamatorios, ¿vale? Luego hay otras patologías, pues, como la piomiositis o la sacroileitis, que son bastante más raras. Dentro de este grupo de edad también podemos encontrar fracturas de los primeros pasos, ¿vale? Muy típicos, pues, niños que se caen, que no hemos visto que se caen, y presentan una cojera antiálgica y un dolor habitualmente referido en la tibia distal. De inicio la radiografía puede ser normal, eso no descarta que no haya una fractura, y si la sospecha es alta lo que hay que hacer es inmovilizar al paciente y repetirle la radiografía a las 2 semanas, en las que ya veremos una reacción perióstica, ¿vale? Otra causa de la cojera, bastante menos frecuente, sobre todo por el hecho de que se hace screening neonatal con exploración a todos los recién nacidos, es la displasia de cadera, ¿vale? Es raro llegar ya a ver a un niño que tenga, pues eso, una marcha en Trendelenburg, por insuficiencia del glúteo medio, y que cuando le hagamos la radiografía tenga una displasia. En la exploración de este niño lo que se suele ver es una limitación de la movilidad de la cadera, un signo de Galeacci positivo, supongo que ya sabéis que hay que acostar al niño en la camilla, doblarle las caderas y las rodillas, y se evalúa la altura de la rodilla para saber si ese fémur está ascendido, ¿vale? Se diagnostica con la radiografía, y luego el tratamiento ya es un poco más complicado cuando el diagnóstico ya es en edades tan avanzadas, ¿de acuerdo? Suele ser un tratamiento quirúrgico. Otra de las situaciones que nos podemos encontrar causa de cojera es la artritis idiopática juvenil, que bueno, suele ser una cojera de más larga evolución. La analítica no suele dar una elevación de los reactantes, también de leucocitos, entonces es a veces difícil diferenciarlo de un proceso incipiente de una infección, ¿vale? Pero la artrocentesis, cuando se hace, tiene unas características inflamatorias, entonces ahí ya no hay mucha duda. Luego otros ya mucho más extraños, pues eso, los pacientes con una parálisis cerebral muy leve que no se ha detectado en otros momentos, o neoplasias, ¿vale? Que eso también lo debemos descartar con una analítica, porque hasta un 25% de las leucemias linfáticas agudas pues empiezan con dolores óseos, ¿vale? Dentro del grupo de los 4 a los 10 años, como motivo habitual de cojera encontramos la sinovitis transitoria de cadera, ¿vale? Es el motivo más frecuente dentro de este grupo de edad, es decir, la causa más frecuente de cojera. Es más habitual verla en varones, unilateral y en la derecha. Es un cuadro inflamatorio inespecífico y se pasa solo. En gran parte de los pacientes pueden tener un antecedente de infección de vías respiratorias altas, una gastroenteritis, y no suelen tener fiebre, sí, a veces febrícula. Entonces aquí a veces entra la confusión, ¿no? Es decir, los padres le toman la temperatura, te dicen que tiene fiebre, el antecedente infeccioso previo no ha sido tan claro, la analítica tiene un poco de leucocitosis, un poquito de reactantes, entonces aquí siempre viene la discusión, ¿no? Si es una sinovitis o si es una artritis séptica. Ante la duda siempre hay que pinchar, porque lo que nos va a dar más información es el líquido articular, ¿vale? Y sobre todo porque no podemos dejar evolucionar una artritis séptica. Entonces, bueno, suele aparecer con un dolor en la región anterointerna del muslo, con una cojera antiálgica, y presentan a la exploración una limitación de la aducción y de la rotación interna y también de la extensión. Suele estar pues el niño con la pierna doblada, no se deja estirar, y el diagnóstico se hace un poquito por descarte de otros motivos más frecuentes. En la radiografía, si tiene bastante derrame, incluso se podría llegar a sospechar, pero la prueba con la que se ve mejor es la ecografía, y responden bien al reposo y a los antiinflamatorios. Luego, dentro de este grupo de edad también tenemos el PERTES, que ya sabéis que es una osteonecrosis de la cabeza femoral, que aunque no es muy claro su etiología, suele ser un mecanismo combinado de una alteración de la función vascular y de la coagulación, y en fases iniciales las radiografías pueden ser normales, ¿vale? Entonces, bueno, si la sospecha es alta, también a veces hay que completar el estudio con una resonancia, pero bueno, suelen empezar con una cojera o con un dolor, sobre todo relacionado con la actividad deportiva, ¿vale? En estos niños hay que tratarlos pues con descarga, con tratamiento para el dolor y reposo.
Esta enfermedad presenta varias etapas que se pueden distinguir radiológicamente, como vemos ahí, son la de necrosis, fragmentación, rosificación y remodelación. Cuando ya se hace el diagnóstico hay que seguir a estos niños de forma habitual en la consulta con radiografías seriadas, intentando siempre estar atentos a los factores de riesgo que nos pueden predecir que esa cadera o esa cabeza no se va a reosificar bien y que nos puede dar luego un problema a la larga, ¿vale? Son estos signos, bueno, que los describió Catterall, que son la subluxación lateral de la cabeza, el signo de Cage, que es ese quiste en la metáfisis epífisis lateral, la calcificación de la epífisis o una fisis más horizontal que la cadera contralateral, o ese quiste de rarefacción metafisaria, ¿vale? Para valorar el pronóstico de la enfermedad se utiliza la clasificación de Herring. Tampoco vamos a hablar más porque bueno, no es esto una charla sobre patología de cadera en exclusiva, ¿no? Pero que es una patología que hay que tener presente y que se manifiesta de formas diferentes según el estadio en el que nos lo encontremos, ¿vale? Otro motivo de cojera puede ser el menisco discoideo, que es una alteración congénita en el que el menisco es más grande de lo normal y suele ser en el externo, ¿vale? Se suele escuchar un chasquido o un resalte y, aunque a veces es no doloroso, pues, otros pacientes pueden presentar dolor, ¿vale? También tenemos la enfermedad de Kohler, que es la necrosis avascular del escafoides, es típica de los niños de 4 o 5 años habitualmente, y tienen ese dolor localizado en el pie y en la radiografía se puede visualizar un escafoides más aplanado y escleroso. También responden bien al tratamiento conservador, no hay que hacer nada más, ¿vale? Y luego pues neoplasias. Luego dentro de los niños ya mayores, de 11 a 15 años, uno de los motivos de cojera que tenemos que descartar o que tenemos que sospechar es la epifisiolisis femoral proximal, sobre todo porque si se nos pasa la evolución puede ser bastante mala, ¿vale? Es más frecuente en adolescentes obesos o en niños un poco más jóvenes que tengan alguna alteración endocrina, ¿vale? Suelen venir con dolor, con cojera, suelen caminar con la pierna en rotación externa y cuando los exploramos se manifiesta el signo de Drennan, que le hacemos la flexión a la cadera y la pierna gira en rotación externa mientras flexionamos, ¿vale? También es muy importante hacer una radiografía en 2 proyecciones porque en las incipientes la AP suele ser normal y se ve en la axial, ¿vale? Como veis ahí en la radiografía de abajo, la línea de Klein tiene que cortar la epífisis proximal, ¿vale? Y el tratamiento más habitual en las que no están muy desplazadas es la fijación in situ, ¿vale? Se pone un tornillo a través de la fisis en el que se recomienda que pasen 4 roscas y luego en los pacientes que ya tienen un desplazamiento mayor se puede valorar la reducción suave o hacer una reducción abierta. Otro de los motivos de cojera en este grupo de edad es la osteocondritis disecante, ¿vale? Es más habitual en el cóndilo femoral interno o en la cúpula del astrágalo. Suelen manifestar dolor selectivo en esa zona, estos niños ya son mayores y suelen decir dónde les duele, ¿vale? Y se pueden diagnosticar por radiografía, pero a veces es necesario hacer una resonancia o un TAC. Habitualmente, en la mayor parte de los casos, el tratamiento es conservador y con buena evolución. Y luego también tenemos las coaliciones tarsales, que no es una causa muy frecuente de cojera, pero hay que sospecharla en niños que tengan pies planos rígidos, ¿vale? Suelen tener una limitación de la movilidad en la exploración del pie y en algunos casos cuando son óseas se pueden ver en la radiografía, pero si no a veces hay que pedirles un TAC. Si tienen pocos síntomas se hace un tratamiento conservador y si no hay que hacerle una cirugía en el que se reseca la barra y se interpone algún tipo de material, puede ser grasa, cualquier otra cosa, ¿vale? Y luego tenemos pues, las lesiones por sobrecarga, pacientes que practican deporte, pues, dependiendo un poco de la zona, pues ya veis hay un montón. Habitualmente el tratamiento es conservador y también tenemos que sospechar las fracturas de estrés. Entonces, así como resumen, ¿vale? Para que os quede un poquito los mensajes más claros, es que lo primero hay que ver por qué cojea el niño y hay que descartar los motivos más potencialmente malignos, perdón, ya sea la traumática, infecciosa, ¿vale? o la tumoral. Necesitamos esas pruebas complementarias para apoyar nuestra sospecha diagnóstica y debemos conocer que
hay una parte de patologías, la mayor parte son procesos leves que se van a curar solos, pero los graves los tenemos que derivar. Y ante la sospecha, pero no confirmación, a lo mejor una puerta de urgencias o en una primera consulta, siempre tenemos que indicar descarga, reposo y tratar con antiinflamatorios, pero darle seguimiento a ese niño porque puede ser que el diagnóstico lo veamos más claro un poco más adelante. Esto es un poquito así, en resumen, ¿vale? Es bastante visual, pero claro, es difícil así de explicar. Pero sobre todo valorar si el grupo tiene fiebre o no tiene fiebre, las alteraciones radiológicas y analíticas y de ahí ir desgranando. Y eso es todo. Perdón, María, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No, es una cosa que pusiste ahí, de el tornillo de la epifisiolisis, ¿lo pones al centro? Esa discusión es complicada. Es que es una discusión. No, es tu experiencia, no te estoy es tu experiencia. ¿Lo pones al centro o lo pones más hacia posterior? Siempre intentas ir un poquito más posterior, pero bueno, eso ya, claro, depende un poco de... Después muchas veces es donde se puede. Pero... Sí, claro, a veces es donde consigues colocarlo, ¿no? Pero bueno, si está bien reducida y tal, sí, intentas ir un poquito posterior, que parece que nos gusta más así en general, pero bueno. ¿Qué dice? Ponías ahí, dice. Rest, Ice, Compression y Elevation. Necesitas hablar en inglés. ¿Y dónde hacer la ortocentesis? ¿En qué sitio dices? ¿Dónde? ¿La puerta de urgencias? Claro. Bueno, en niños pequeños lo ideal es poder hacerla con sedación, en el quirófano, pero es que, claro, estas circunstancias dependen mucho de los centros en donde estés, de la colaboración de los demás compañeros. Lo ideal, pues poder hacerla en quirófano con el niño sedado, tranquilo y para no hacerle más daño y obtener una buena muestra y poder dar con el diagnóstico. Bueno, nosotros la cadera siempre la pinchamos en quirófano por el tema Claro. del callo. Sí, la cadera siempre con callo. Es que si pinchas y te sale pus, ya estás aquí. Claro. Sí, por eso que, bueno, otras articulaciones que son más accesibles y niños mayores se puede hacer en la consulta, pero bueno, que las caderas sí que en quirófano y